¿Qué tal? Buen día. Soy el alumno Rafael Magdaleno Castillo de la asignatura Urgencias Médicas en Medicina Prehospitalaria 3 de la Universidad Abierta y a Distancia de México en la carrera TSU en Urgencias Médicas. Esta actividad es para mi asignación a cargo del docente. El tema que he escogido es la hipoglucemia. La hipoglucemia consiste en la disminución de los niveles séricos de glucosa. Esta patología está relacionada con el uso de dietas sin supervisión médica, el ejercicio intenso, el abuso de sustancias, los desórdenes metabólicos y la no ingestión de alimentos posterior a la aplicación de insulina o a la toma de hipoglucemiantes orales. En su anatomía y fisiología involucradas tenemos que la glucosa o dextrosa es uno de los azúcares básicos en el cuerpo y junto con el oxígeno constituyen el principal combustible para el metabolismo celular. Si la concentración de glucosa en la sangre decrece de manera notoria, el cerebro se encuentra literalmente en inanición. Por ello comenzará a dar síntomas que reflejan la función alterada de las células cerebrales debilitadas y la función de alarma activada por el sufrimiento cerebral. Los valores normales de glucemia se pueden medir fácilmente por medio de la toma de sangre capilar en la yema de los dedos. Su valor normal es entre 80 y 120 miligramos por 100 mililitros. Ocurre hipoglucemia cuando la concentración de glucosa sanguínea decrece hasta los 45 miligramos por decilitro o menos. Recuérdese que los pacientes pueden acudir con una lectura mayor de 45 miligramos por decilitro, pero tener signos y síntomas. La hipoglucemia se desarrollará muy rápidamente en cuestión de minutos a unas cuantas horas. La crisis de hipoglucemia por lo general ocurre cuando el paciente ha recibido demasiada insulina, cuando ha recibido una dosis regular de insulina pero no comió lo suficiente, cuando tuvo una cantidad desusada de actividad o ejercicio vigoroso y consumió toda la glucosa disponible. También puede ocurrir una crisis de hipoglucemia después de que una persona vomita lo que comió después de recibir una dosis regular de insulina. Su presentación clínica, sus signos y síntomas. Para establecer el diagnóstico son necesarios los siguientes criterios que se le conoce como la tríada de WEPO. 1. Presencia de síntomas. A. Adrenérgicos como sudoración, ansiedad, temblor, taquicardia, palpitaciones, hambre, debilidad. B. Neurológicos. Convulsiones, fatiga, síncope, cefalea, cambios en el comportamiento, trastornos visuales y hemiplegia. 2. Glucemia baja en pacientes sintomáticos. Y 3. Alivio sintomático tras la ingestión de carbohidratos. El paciente cursa con una debilidad generalizada, taquicardia, diaforesis, adinamia, somnolencia, hipotensión arterial, náusea, vómito, dolor abdominal, crisis convulsivas y estupor, y hasta llegar al estado de coma hipoglucémico. Especialmente en los pacientes de edad geriátrica, la única manifestación puede ser que no se sienta bien, por lo que es muy importante tener un alto índice de sospecha y tratar en forma intensiva a estos pacientes. En su tratamiento prehospitalario, la valoración de la escena y seguridad. Al aproximarnos a la residencia del anciano debemos buscar en el exterior e interior indicios de la capacidad física y mental del paciente. Además de peligros potenciales para el personal, debemos observar las condiciones generales de la residencia: alimentos, limpieza, objetos dispersos y la temperatura del lugar. Recordemos que los pacientes con diabetes a menudo usan jeringas para administrar la insulina. Es posible que a nosotros nos preocupe lesionarnos con una aguja usada que no se desechó apropiadamente. Las jeringas de insulina en la mesa de la cama, los frascos de insulina en el refrigerador, un plato con alimentos, un vaso con jugo de naranja, son claves importantes que nos pueden ayudar a indagar qué está ocurriendo con nuestro paciente. Pasamos ahora a la evaluación primaria. Nos formamos una impresión general, dónde se encuentra el paciente, su posición, su intensidad de sufrimiento y cómo respira. Realizaremos la valoración del estado mental. Evaluaremos el ABDI. Si hay un familiar, preguntaremos cuál es el estado mental del paciente.
Pasamos a la A, vía aérea permeable e inmovilización de columna cervical, permeabilizando la vía aérea de acuerdo con la situación con vigilancia constante. B, identificaremos signos de ventilación, apoyando con oxígeno suplementario con mascarilla reservorio a 15 litros por minuto. El paciente con hipoglucemia presentará respiraciones normales o poco profundas a rápidas. C, se buscan signos de circulación. El paciente con hipoglucemia presentará un pulso rápido y débil. D, identificar el déficit neurológico, utilizando para ello la escala de coma de Glasgow. Se valoran el tamaño y la reacción de las pupilas. E, realizar una rápida exploración física en busca de otras lesiones. 3. Pasamos entonces a la evaluación secundaria, donde se obtienen los parámetros de signos vitales con apoyo de monitor. Se busca obtener información a los interrogantes sample y PQRST con el paciente o el familiar. Además, debemos de hacer las siguientes preguntas a cualquier enfermo con antecedentes de diabetes. ¿Utiliza insulina o píldoras que aminoren su azúcar sanguíneo? ¿Ha recibido hoy su dosis de insulina? ¿Ha comido normalmente? ¿Ha tenido hoy alguna enfermedad? ¿Un grado de actividad inusual o estrés? ¿Cuándo fue su última comida y cuál fue su dosis de insulina? Ya para su manejo prehospitalario y después de la medición de la glucemia capilar, si obtuvimos que sus parámetros están por debajo de lo normal, si el paciente tolera la vía oral, debemos brindar oxigenación con mascarilla o bolsa reservorio entre 10 a 15 litros por minuto, administrar glucosa que puede ser en gel, dar líquidos azucarados, administrar una barra de chocolate o dulces y lo valoramos nuevamente de forma capilar a los 15 minutos. Si el paciente no tolera la glucosa por vía oral, evitamos la broncoaspiración, permeabilizamos la vía aérea de acuerdo con la situación del paciente, igual oxigenamos con mascarilla reservorio a 15 litros por minuto, monitoreamos la oximetría y la capnometría, administramos solución glucosada al 10% por vía intravenosa y administramos bolos intravenosos de glucosa al 50%. La dosis en adultos es de 25 gramos en 50 mililitros, que es como viene la presentación de la botella. Revaloramos igualmente la glucemia capilar a los 15 minutos. Si el paciente no responde, debemos tratarlo como a cualquier otro paciente con atención a las vías aéreas y uso de oxígeno suplementario. Debemos evitar el uso de técnicas avanzadas de vías aéreas hasta que hayamos administrado dextrosa al 50%, porque si esta medida es eficaz, el paciente recuperará el estado de alerta con rapidez y no necesitará los recursos avanzados de vías aéreas. Los pacientes con alteración de estado mental y de la capacidad de deglutir deberán transportarse con rapidez al hospital. Aquellos que pueden deglutir y estén suficientemente conscientes para mantener su vía aérea permeable pueden ser valorados adicionalmente y atendidos en el lugar del incidente. Recordemos que aun cuando el paciente responde después de recibir glucosa, tal vez pueda requerir tratamiento adicional, por ello debemos transportarlo al hospital para una revaloración. En los estudios complementarios de imagen o laboratorio, un paciente que no responde puede tener una diabetes no diagnosticada. En el servicio de urgencia se puede diagnosticar con rapidez esta y sus complicaciones, a través de la glucosa plasmática o a través de la A1C, que es un análisis de sangre que indica los niveles promedio de glucosa en sangre durante los últimos 3 meses. Como conclusión, la hipoglucemia es una condición que causa malestar a muchos pacientes, y estos pueden ser adultos, niños, mujeres embarazadas, y especialmente es frecuente en adultos mayores. Sus motivos pueden ser diversos, pero en los adultos mayores la ingesta de otros medicamentos, la falta de apetito, la pérdida de memoria y olvido de si se tomó o no el medicamento, y hasta esfuerzos inusuales, los llevan a condiciones de hipoglucemia. Si la concentración de glucosa baja mucho, el estado mental del paciente comienza a alterarse, pudiendo volverse agresivo o mostrar una conducta inusual, continuando a una falta de respuesta y un daño cerebral permanente, por lo que es una situación que debemos tratar siempre con urgencia.
Muchas gracias.